Dinheiro. Ah, quê? aí dentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ya, vamos a empezar con la clase, ¿ya? ¿Qué nos toca avanzar hoy día? Pared anterolateral, ¿no? A ver, vamos a buscar. Ay, no, es aquí. Habrán estudiado. Anatomía. Ya, hoy vamos a llevar los músculos, los músculos de la pared anterolateral. Seguimos avanzando tronco. Hemos hecho músculos de la región posterior del tronco. Hoy vamos a tocar a los músculos de la pared anterolateral y el día martes vamos a tocar, no las inserciones, pero sí vamos a mencionar los músculos de la pared anterolateral del tórax, ¿ya? Eso es tema de anato 1, pero no hemos llevado, creo, anatomía 1. Hoy vamos a llevar estos músculos. Miren, este es el oblicuo. ¿Cuál de los oblicuos será? El interno, este el externo y este el músculo transverso. Y tenemos a los músculos rectos y al piramidal. Vamos a empezar por este músculo, que es son los músculos rectos del abdomen. Son músculos anchos que se extienden desde la sínfisis, miren, desde la sínfisis del pubis hasta el tórax, ¿no? Hasta la pared anterior del tórax. Vamos a empezar por estos que son los músculos rectos del abdomen. Estos músculos tienen la forma, dice, de unas cintas. Miren, parece una cinta alargada que va del pubis al tórax. Este músculo, para sus inserciones, lo vamos a dividir en fascículos. Pero esta división surge de la parte inferior. Primero voy a hacer inserciones aquí en la sínfisis del pubis y en el pubis. Vamos a ver dónde se inserta. Primero, entonces vamos a ir escribiendo. Aquí está, voy a llevar los músculos rectos. Entonces vamos a decir, se inserta aquí en la cara anterior de la sínfisis del pubis. Entonces ponemos cara anterior de la sínfisis del pubis. Del pubis. Ahí no, aquí, pubis. En la cara anterior de la sínfisis del pubis. Miren aquí. En la cara anterior de la sínfisis del pubis. ¿Dónde más? En la cara anterior del pubis. Lo vamos a poner aquí. En la cara anterior del pubis. Entonces, miren, se inserta aquí.
en la cara anterior del pubis. Luego se inserta en el borde superior del pubis. Entonces ponemos aquí, borde superior del pubis. Borde superior del pubis. Entonces tengo ya las inserciones aquí en la sínfisis y en el pubis, ¿no? Entonces repetimos y decimos, los músculos rectos se insertan inferiormente en la cara anterior de la sínfisis del pubis, en la cara anterior del pubis y en el borde superior del pubis. Desde aquí este músculo asciende, miren, está subiendo hasta llegar al tórax. Pero a medida que va ascendiendo se divide en dos fascículos. Miren, los voy a dividir. Así. Se divide en dos fascículos. Vamos a hacer con negro para que se note mejor. Entonces se está dividiendo así, en dos fascículos. ¿Cómo se llaman esos fascículos? Este de afuera, está mirando afuera, es el fascículo lateral. Es el fascículo lateral. Este que está mirando a la línea media será el fascículo medial. Entonces, miren, este músculo se va dividiendo en dos fascículos a medida que asciende al tórax. Y este es el fascículo medial. Ahora, este fascículo medial va a formar parte de una digitación que voy a explicar aquí, ¿ya? Tiene las mismas inserciones que tiene una de las digitaciones de este fascículo que es el lateral. Este fascículo lateral, a su vez se divide en tres digitaciones, en tres. Esta es la primera digitación. Esta es una de las digitaciones, lo voy a poner así con líneas, y se llama digitación lateral. Entonces, miren, el fascículo lateral se divide en tres digitaciones. Todo esto que he marcado con líneas oblicuas es la digitación. No es lo mismo decir digitación y fascículo. He explicado que los músculos rectos se dividen en dos fascículos, fascículo lateral, fascículo medial. Pero este fascículo lateral se divide en tres digitaciones. He dividido ya una. Ahora voy a dividir la otra digitación, así. Esta otra digitación se va a llamar digitación media. Digitación media. Digitación media. Y la otra digitación que está aquí adentro, esta que la voy a marcar con líneas oblicuas también, pero de color rojo, aquí está. Esta otra digitación que se está uniendo al fascículo medial será la digitación medial. Digitación medial. Entonces, miren, decimos en resumen que los músculos rectos tienen dos fascículos. Todo esto es el fascículo lateral y esto de aquí adentro el fascículo medial. Pero ¿qué pasa con el fascículo lateral? A su vez se subdivide en tres digitaciones. Digitación lateral, esta que está afuera, digitación media, porque está aquí en la parte media, y esta digitación medial porque está mirando a la línea media. Tres digitaciones. ¿Cuál voy a explicar? Estas tres digitaciones donde se insertan. Y esas tres digitaciones están aquí. En esta imagen estamos viendo al fascículo lateral. Todo esto que ustedes ven marcado de rojo con tres digitaciones es el fascículo lateral. Fascículo lateral. Y miren, está con sus tres digitaciones. Esta es la digitación lateral, esta es la digitación media y esta es la digitación medial. Aquí está más bonito explicado. Ahora voy a hablar de las digitaciones donde se insertan, porque ya sé dónde se inserta aquí los músculos rectos. Empiezo por la digitación lateral. ¿Dónde se inserta la digitación lateral? Vamos a ver que se inserta en la cara lateral, miren, en la cara lateral y borde inferior
de este cartílago costal, que es el quinto cartílago costal. Cartílago, no es costilla, cartílago costal. Entonces digo, la digitación lateral va a ir a la cara, aquí la cara lateral o externa, también dice el libro, cara externa, y borde inferior, miren, al borde inferior y a la cara externa del quinto cartílago costal, y dice que también se va a insertar aquí en la quinta costilla. Quinta costilla. En una parte, no en toda la quinta costilla, ¿no? Cerca a la parte ósea, dice aquí, de la quinta costilla. Entonces tengo la digitación lateral ya. La digitación media está un cartílago más abajo, entonces digo, la digitación media se va a insertar igual en la cara externa o lateral y borde inferior, pero del sexto cartílago costal. Sigo con cartílago. Sexto cartílago costal. Y la digitación medial se va a insertar igual en la cara externa y borde inferior del séptimo cartílago costal. Cartílago costal. Entonces miren, va bajando. Quinto, sexto, séptimo. Todo esto es el fascículo lateral. Entonces decimos que el fascículo lateral tiene 3 digitaciones. Digitación lateral, media y medial. La digitación lateral se inserta en la cara externa y borde inferior del quinto cartílago costal y quinta costilla. La digitación media, cara lateral y borde inferior del quinto cartílago costal. Y la digitación medial, cara externa y borde inferior del séptimo cartílago costal. Tengo ya las inserciones del fascículo lateral. ¿Dónde más se va a insertar este que va al séptimo cartílago costal? Aquí al llegar aquí a la apófisis sifoides, porque yo estoy viendo aquí el esternón, miren, y el esternón tiene esto que se llama apófisis sifoides. Al llegar a insertarse aquí al vértice de la apófisis sifoides, se va a unir a este fascículo que era el fascículo medial, porque aquí está el fascículo medial. Entonces se une al fascículo medial. Esta digitación medial se une al fascículo medial, ¿ya? Entonces son las mismas inserciones. ¿Qué más? Al unirse aquí en la línea media con el otro músculo recto, porque se va a unir aquí al otro músculo recto, en la línea media se unen y forman esta línea blanca que ustedes están viendo, que se llama línea alba. Miren, todo esto es la línea alba. Entonces, cuando los dos rectos se unen en la línea media, forman esta aponeurosis que se llama línea alba. Ahora, aquí en la inserción inferior de los músculos rectos, voy a pintar de un color celeste. De esta inserción inferior van a partir fibras que van a ir aquí al pecten del pubis y al tubérculo del pubis. Aquí les está mostrando, miren, esta eminencia redondeada que se llama tubérculo del pubis. Y esta superficie plana de la que hemos hablado cuando hemos hecho pelvis, que se llamaba pecten del pubis. Pecten del pubis. Y esto es el tubérculo del pubis. Ahora, van a existir fibras que van a partir de esta inserción. Doctora, ¿Sí? perdón, es línea alba. Sí, línea alba. Ahora, de esta inserción inferior de los rectos, cuando se insertan en la sínfisis del pubis, en la cara anterior del pubis y en el borde superior del pubis, de esta inserción van a partir fibras, miren, fibras, que se van a dirigir al tubérculo del pubis, aquí miren, al tubérculo del pubis y al pecten, aquí, al pecten. Y van a formar un ligamento que tiene esta forma de figura geométrica que es un triángulo. Y este ligamento se va a llamar ligamento de Henle. Ligamento de Henle.
Entonces le vamos a escribir aquí, ligamento de Henle. Se escribe así con H intermedia. Henle. Listo, hasta aquí entonces repito y pasamos, porque eso es solamente, no hay más. Voy a ir escribiendo aquí lo que he hecho aquí. Entonces ponemos con negro y decimos los músculos rectos y su inserción inferior. Se inserta en la cara anterior de la sínfisis del pubis, aquí está escrito, en la cara anterior del pubis y en el borde superior del pubis. En el borde superior del pubis. Desde esta inserción, los rectos ascienden y se dividen en dos fascículos. Entonces, los voy a dividir así. En dos fascículos. Un fascículo medial, estoy haciendo un esquema aquí, un fascículo medial. Y voy a escribir aquí al fascículo lateral. Fascículo lateral. Ahora, ¿qué pasa con este fascículo lateral? Se subdivide a su vez, voy a hacer de otro color, vamos a hacer rojo. Se subdivide a su vez así, 1, 2 y 3, en 3 digitaciones. Vamos a decir una digitación, voy a empezar por esta, que va a ser la medial. Medial. Aquí una digitación media. Digitación media. Y aquí la digitación y la digitación lateral. Entonces, así se subdivide el fascículo lateral, este que habla. Ahora, ¿dónde se inserta cada digitación? La digitación lateral, quinto cartílago y quinta costilla. Quinta costilla. Quinto cartílago costal y quinta costilla. El fascículo medio, este se va a insertar en el sexto cartílago costal. Y vamos a poner cartílago costal, cartílago costal. Y la digitación medial se va a insertar, toditos, ¿no? En la cara externa y borde inferior, del séptimo cartílago costal y en la apófisis sifoides. En la apófisis sifoides. Ahora, ¿qué hemos dicho de este fascículo medial? Que al insertarse aquí en la apófisis sifoides, se une al fascículo medial. Ahora, esta unión aquí en la línea media de ambos músculos rectos, la unión de este músculo recto del lado izquierdo con el músculo del lado derecho en la línea media, forman esta aponeurosis, miren, que se llama línea alba. Línea alba. Listo, miren, hemos hecho un resumen de las inserciones de los músculos rectos. Ahora, ¿qué más hemos dicho? Que esta inserción inferior de los músculos rectos, todo esto, un ratito voy a borrar. Vamos a borrar esto. Esta inserción en la parte inferior del pubis, aquí, de esta inserción en la sínfisis, en el cuerpo y en el borde superior del pubis, parten fibras que van a dónde hemos dicho al tubérculo del pubis, y al pecten del pubis. Y cuando van al tubérculo del pubis aquí y al pecten del pubis, forman un ligamento llamado ligamento de Henle. Listo, miren, he hecho un esquema de toda la inserción de los músculos rectos. ¿Qué más me falta? Voy a borrar. Algo más menciona en el libro. Estamos viendo aquí que dentro del trayecto de estos músculos rectos, yo voy a encontrar aponeurosis. Miren, está pintada aquí unas líneas transversales de dirección transversal que se llaman intersecciones aponeuróticas. ¿Por qué es aponeurosis? Y miren, está interrumpiendo la dirección longitudinal de las fibras
de los músculos rectos. A estas se llaman metámeras, también le dicen, pero el libro dice intersecciones aponeuróticas. Dice, normalmente hasta el ombligo son 3 intersecciones aponeuróticas, pero cuando hay 4, como en este caso, siempre va a ser supraumbilical. ¿Qué quiere decir? Va a estar sobre el ombligo, ¿no? La intersección cuarta. Listo, tenemos a los Doctora, músculos rectos. una pregunta, ¿Ya? doctora. Sí, dime. Se podría decir también inserciones tendinosas, ¿no? También se puede decir intersecciones tendinosas o intersecciones aponeuróticas, cualquiera. Está muy bien. ¿Listo? Entonces, miren, así facilito había sido la inserción de los músculos rectos, ¿no? Y ya saben de dónde nace el ligamento de Henle. Entonces, en su examen dice, ¿de dónde nace el ligamento de Henle? De los músculos rectos, ¿no? De las fibras que parten de los músculos rectos al tubérculo del pubis y al pecten del pubis. Y así nace este famoso ligamento llamado ligamento de Henle. ¿Listo? Borramos ahora. Ya tenemos la inserción de los músculos rectos. Ahora vamos a hablar de otro músculo profundo que se llama músculo transverso del abdomen. Vamos a hablar del músculo transverso. Antes del transverso voy a hablar de este chiquitito que está aquí, de este pequeñito que está aquí, bien chiquitito, que es inconstante, dice. Pero yo he visto en el anfiteatro, en la mayoría de los preparados, y es este ligamento que es, este músculo chiquitito que se llama piramidal. Entonces voy a escribir aquí. Músculo piramidal. Ahí está. Músculo piramidal. Tiene la forma de una pirámide así triangular, entonces le han puesto músculo piramidal. Ahora, ¿dónde se inserta? Dice, va de la cara anterior de la sínfisis del pubis, aquí. De la cara anterior de la sínfisis del pubis. Ahí es su inserción inferior. Entonces ponemos cara anterior de la sínfisis del pubis. Cara anterior de la sínfisis del pubis. Desde esta inserción de la cara anterior de aquí, de la sínfisis del pubis, miren a dónde está subiendo. ¿Cómo se llamaba esta línea? Línea alba. A la línea alba. Entonces va a terminar en la línea alba. 2 inserciones tiene entonces. Decimos, se inserta en la cara anterior de la sínfisis del pubis y asciende hasta llegar a la línea alba. El libro dice que este músculo es inconstante, ¿no? Entonces, algunas personas tienen y otras no. Listo, eso es bien sencillo, el músculo piramidal. Ahora sí, Doctora, ¿sí? ese músculo no tiene función, ¿no? Ese no tiene porque es inconstante, ¿no? Ahorita vamos a hablar después de la función de los músculos de la pared anterolateral. Ya. Ya. Toditos los músculos de la pared anterolateral tienen la misma función. Si existiría este músculo, que es el músculo piramidal, tendría también la misma función que el resto de los músculos, ¿no? Pero si existiera. Listo. Entonces, ahora voy a pasar al músculo transverso del abdomen. Transverso. Este es el músculo transverso. Vamos a hablar del músculo transverso ahora. Inserciones. ¿Dónde se inserta el músculo transverso? A ver. Si ustedes ven, le han llamado así músculo transverso. Es un músculo ancho, ¿no? Ancho. Los músculos rectos tenían forma de cintas, ¿no? Eran así, alargados, cintas. 2 cintas, al lado derecho, al lado izquierdo. Este músculo es un músculo ancho, ¿ya? Músculo ancho. Ahora quiero saber dónde se inserta. Voy a empezar por las inserciones aquí arriba. Luego voy a empezar o voy a continuar con las inserciones aquí en la columna vertebral. Y vamos a terminar aquí en la pelvis. A ver. Entonces vamos a decir que este músculo se va a insertar. Músculo, aquí voy a poner transverso del abdomen. Transverso del abdomen.
Listo, tengo al músculo transverso. Como es un músculo, el músculo más profundo, se va a insertar en la cara interna de las 6 últimas costillas. Entonces voy a poner aquí su primera inserción. Cara interna. Se acordarán que los rectos eran cara externa y borde inferior, ¿no? De los cartílagos. Cara externa y borde inferior, los rectos. Este es el músculo más profundo, entonces se inserta en la cara interna de las 6. Voy a poner de los 6 últimos arcos costales. Es lo mismo que decir costillas, ¿no? Pero en el libro está así, arcos costales. Ahí sí. Doctora, ¿Sí? ¿Qué pasó? lo que menciona cuando dice lo que se engranan con Ya. refiere eso. Ya, eso es el músculo, cuando se engranan con el músculo serrato, ¿no? Con el músculo serrato, ¿no? Anterior. ¿Qué quiere decir engranar? A ver, la pantalla. ¿Han visto los dientes de una sierra de cortar madera? ¿No? Sus dientes están salidos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, así dientes. Ahora, cuando se engranan, dice, vienen otros fascículos de otro músculo y hacen esto. Se unen los dientes, quiere decir, se engranan, se unen, ¿ya? ¿Han visto los huesos del cráneo? Por ejemplo, aquí se los voy a hacer. Al frontal, tiene una especie de dientes el frontal así. Cuando se Doctora, articula con los parietales, el parietal también tiene unos dientes así, que coinciden y engranan con los otros dientes del hueso frontal, así. Entonces, cuando este músculo se une al serrato anterior, engranan los fascículos del transverso con los fascículos del serrato así, ¿no? Eso quiere decir engranar. ¿Qué ha pasado? o sea, pero en medio de eso no hay ningún tipo de cartílago, ¿no? Son No, solamente los músculos. se unen los fascículos musculares nomás, como dientes, ¿no? Diente con diente, así se unen. Eso quiere decir engranar, ¿ya? Seguimos entonces. Ahora. Entonces tenemos la inserción en la cara interna de los 6 últimos arcos costales. Dicen, ¿no? Aquí por atrás se ven las costillas. ¿Dónde más se va a insertar? Se va a insertar en el 7º, voy a escribir con negro, no se ve muy bien el rojo. En el 7º y 8º, 7º y 8º cartílagos costales. Ahora sí, cartílagos ya también. Cartílagos costales. ¿Dónde más se va a insertar? Dice, en la porción ósea del 9º cartílago costal. En la porción ósea del 9º cartílago costal. ¿Costal? Listo. Entonces, hasta aquí. Dice, se va a insertar en la cara interna de las 6 últimas costillas. En los cartílagos costales 7º, 8º. Aquí se está viendo, ¿no? La inserción 7º, 8º. En la porción ósea del 9º. Aquí se ve en la porción ósea del 9º. Ahora, ¿qué dice de este músculo? Que cuando este se inserta, ¿en qué costillas? 10, 11 y 12. Miren, 10, 11 y 12. Aquí está la última costillita, nos está mostrando. Cuando este músculo transverso se inserta en la 10ª, 11ª y 12ª costillas, en esta inserción se confunde con la inserción del músculo diafragma, porque el músculo diafragma también va a llegar aquí a insertarse en estas 3 costillas. Entonces, en esta misma inserción termina este músculo transverso, por eso dice, se confunde la inserción en la 10ª, 11ª y 12ª costillas, ¿no? En la costilla 10, 11 y 12 se confunde con la inserción del músculo diafragma. Sigo.
¿Dónde más se va a insertar ahora este músculo? Ya tengo aquí en el tórax su inserción del músculo transverso. 6 últimas costillas, cartílago costal séptimo, octavo, en la porción ósea del noveno y a la altura de la décima, undécima y duodécimas costillas se confunde con la inserción del músculo diafragma. Ya tengo esta inserción aquí en el tórax. Ahora, quiero saber dónde se inserta en la columna lumbar. Se va a insertar en las apófisis costiformes. Aquí estoy viendo, miren, estoy viendo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Así. Se va a insertar, dice, en las apófisis costiformes, de las 4 primeras vértebras lumbares. Aquí en esta inserción van a ser llamados tendón de origen del músculo transverso. Entonces, voy a escribir aquí, apófisis costiformes, apófisis, ya no puedo ni escribir, a volver a escribir. Apófisis costiformes o costales, ¿no? Ya sabemos que es lo mismo, costiformes, hemos dicho, de las 4 primeras vértebras lumbares. Ahí se va a insertar, miren aquí y aquí. Esta inserción se llama tendón de origen del músculo transverso. Entonces voy a poner a un costadito y este es el tendón. ¿Qué quiere decir? Esta es la porción aponeurótica del músculo. Miren, se ve el músculo translúcido aquí, plomo, se ve plomo. Entonces se le llama tendón de origen del músculo transverso. Así se le llama, tendón de origen del músculo transverso. Sigo con las inserciones. Ahora, de aquí, ¿dónde va a ir el músculo? Ya tenemos su inserción en el tórax, ya tenemos en las apófisis costiformes. Me falta toda esta inserción aquí en la pelvis. ¿Dónde más se va a insertar ahora aquí en la pelvis? Vamos a ver que se va a insertar, miren, en la cresta ilíaca. Aquí estoy viendo que se está insertando en la cresta ilíaca. Va a ser de otro color. Y voy a poner aquí, cresta ilíaca. Ahora, el libro es tan específico que dice que hasta en qué parte de la cresta ilíaca y dice labio interno, porque este es el músculo transverso y les estoy diciendo que es el músculo más interno, más profundo. Tiene que ser en el labio interno de la cresta ilíaca. ¿En qué parte de toda la cresta? Porque todo esto es la cresta. Dice, ¿no? Su libro, en los 2 tercios anteriores, dice. Voy a poner aquí. 2 tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. Ahí se inserta, así. En los 2 tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. Ahí se inserta. ¿Dónde más? Miren aquí. Sigue descendiendo el músculo y se va a insertar, dice, lateral al ligamento inguinal. Miren, aquí está mostrándoles el ligamento inguinal de color blanquito. Esto se llama ligamento inguinal. Aquí estoy viendo. Lo voy a marcar de celeste al ligamento inguinal. Ese es el ligamento inguinal. Ahora, dice su libro, se va a insertar en la parte lateral del ligamento inguinal. Miren, está marcado de rojo. Aquí está. Se está insertando. Voy a escribir en la porción lateral del ligamento inguinal. Del ligamento, yo abrevio así, y le vamos a escribir inguinal. Listo. Sigo con mis inserciones. Esta es su inserción entonces en la porción o en la parte lateral del ligamento inguinal. Ahora, este músculo también va a venir aquí a la apófisis sifoides en la línea media. Se va a insertar en la línea alba, miren, así, en la línea alba. Entonces pongo aquí, voy a seguir escribiendo aquí al lado. Se inserta en la apófisis sifoides, en la apófisis sifoides. ¿Dónde más? En la línea alba.
en la línea alba. Y sus fibras descienden aquí hasta el pubis, pero yo quiero saber en qué parte específica del pubis. Va a venir, dice, al tubérculo del pubis. Les he dicho que esta eminencia redondeada se llama tubérculo del pubis. Va a ir al tubérculo del pubis. Al tubérculo del pubis. ¿Dónde más va a ir? Si va a ir al tubérculo del pubis. Se va a extender, miren, a esta superficie que se llama pecten del pubis. Entonces pongo aquí pecten del pubis. Pecten del pubis. ¿Dónde más va a ir? A la sínfisis del pubis. A la sínfisis del pubis. Aquí va a venir a terminar en la sínfisis del pubis. Entonces, miren, estas fibras del transverso van a venir aquí al pecten y van a venir al tubérculo y van a venir a la sínfisis del pubis. Hasta aquí voy a repetir porque falta todavía explicarles el músculo. Falta todavía. Entonces, empezamos otra vez. Decimos, este es el músculo más interno, el músculo transverso del abdomen. Le han puesto así porque sus fibras, miren, se nota que sus fibras tienen dirección transversal. Ahora, inserciones de este músculo. Se inserta en la cara interna de las 6 últimas costillas, en los cartílagos costales séptimo, octavo, en la porción ósea del noveno, cuando se inserta a la altura de la décima, undécima y duodécima costilla, o 10, 11 y 12 costillas, se confunde con la inserción del músculo diafragma. Ahora, también se inserta en las apófisis costiformes de las 4 primeras vértebras lumbares, y acá el músculo se llama tendón de origen del músculo transverso. Desde aquí, sus fibras descienden hasta la cresta ilíaca, al labio interno de la cresta ilíaca, 2/3 anteriores. Continúa, se inserta en la porción lateral del ligamento inguinal. Desde aquí, su inserción en la línea media, se inserta en la apófisis sifoides, en la línea alba, y va a terminar su inserción en el pecten del pubis, en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis. Ahora, cuando este músculo llega al pecten, al tubérculo y a la sínfisis del pubis, aquí, estas 3 últimas inserciones. Cuando las fibras, esto que he escrito aquí, cuando las fibras de este músculo transverso llegan a insertarse en el pecten del pubis, en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis, se van a unir a las fibras de otro músculo, aquí. Aquí va a estar el músculo oblicuo interno. Entonces, estas fibras se van a unir aquí a las fibras del músculo oblicuo interno. Y cuando se unan estas fibras del transverso con el oblicuo interno, se van a denominar, aquí voy a escribir, tendón conjunto. Tendón conjunto. Entonces, si yo le pregunto a José, le digo, José, ¿qué es el tendón conjunto? José me dirá, es la unión de las fibras del músculo transverso con las fibras del oblicuo interno. Eso es el tendón conjunto. El tendón conjunto es la unión de las fibras de este músculo transverso que estamos hablando con las fibras del músculo oblicuo interno. ¿Dónde? ¿Dónde se unen? Le preguntaré a Tiago. ¿Dónde se unen, Tiago, estas fibras? Y forman el tendón conjunto. Entonces Tiago me dirá, en el tubérculo del pubis, en el pecten del pubis y en la sínfisis del pubis. Solo en esta unión, en este punto de inserción, es la unión del transverso con el oblicuo interno, y aquí forman el tendón conjunto. El tendón conjunto. Les he explicado articulación de la sínfisis del pubis y les he dicho, la sínfisis del pubis tiene como medios de unión el manguito fibroso periférico. ¿Cómo está formado el manguito fibroso periférico? Por 4 músculos, por 4 ligamentos. Ligamento superior, inferior, anterior, posterior. El superior fibroso denso, el inferior arqueado se une al disco interpúbico. El posterior se une
al periósteo. El anterior, les he dicho, es el más importante, el más grueso. ¿Por qué? Porque está formado por las fibras verticales, horizontales y oblicuas. ¿De qué músculos les he dicho? Aductores largos, rectos, piramidal, aductores largos, ¿cuál más era? Pilares del oblicuo externo y esto, tendones conjuntos, les he dicho. También fibras del tendón conjunto, ahí está. Ya saben que había sido tendón conjunto, entonces. El tendón conjunto es la unión de las fibras del músculo transverso con las fibras del oblicuo interno. ¿A qué nivel? ¿En qué inserción? En el tubérculo del pubis, en el cuerpo del pubis, o no, en el pecten del pubis, en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis. Listo. Hasta aquí he terminado la inserción del músculo transverso del abdomen. Solamente me falta escribir aquí que el tendón conjunto nace de la unión, le vamos a poner aquí fibras del transverso, o sea, del músculo, ¿no? Transverso con el oblicuo interno. Con el músculo oblicuo interno. No se van a olvidar todos los exámenes, preguntamos tendón conjunto, y siguen olvidándose y ponen tendón conjunto, unión, oblicuo externo, oblicuo interno le ponen. No, es transverso con oblicuo interno. Listo, esto era la inserción del músculo transverso. Ahora sí voy a hablar oblicuo interno. Entonces, borramos. Este era el transverso del abdomen. Con sus fibras de dirección transversal. Ahora vamos a hacer oblicuo interno. Cambiamos de imagen. Ahí está. Este es el oblicuo interno. Luego tengo aquí al oblicuo externo. Oblicuo interno. ¿Dónde se inserta ahora este músculo? Vamos a escribir aquí y vamos a poner aquí arriba. Oblicuo interno. Seguimos con la cara interna de las costillas, ¿no ve? Por eso se llama oblicuo interno. ¿Dónde se va a insertar ahora este músculo? Este músculo ahora va a ir de abajo arriba o de arriba abajo irá. ¿Qué dice? ¿Dónde es su inserción? Sus inserciones, dice. De abajo arriba va. Voy a escribir aquí. Primero, su primera inserción es aquí. ¿Qué se llamaba este ligamento que les he dicho que está de color blanquito? Inguinal. Eso, ligamento Alfa. inguinal. Ligamento inguinal. Le voy a poner aquí. Ligamento inguinal. Entonces, este músculo también se inserta en el tercio lateral del ligamento inguinal. Voy a ir escribiendo aquí al lado las inserciones. Tercio lateral del ligamento inguinal. Este músculo va de abajo arriba del ligamento inguinal. Cuando hable oblicuo externo, les voy a explicar qué es el ligamento inguinal, dónde se inserta, cuál es su función. Listo. Tengo la inserción entonces en el tercio lateral, miren, del ligamento inguinal. Ahora, estoy viendo aquí que se inserta en la cresta ilíaca, entonces le voy a poner aquí cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Ahora, como otra vez les repito que el libro es tan preciso, ¿dónde se va a insertar? En el labio interno. En el labio interno de la cresta ilíaca. En el labio interno de la cresta ilíaca. ¿En qué parte? ¿En toda la cresta ilíaca? No, en los 3/4 anteriores, dice. 3/4 anteriores y en el cuarto posterior. En el cuarto posterior.
Entonces, miren, se va a insertar aquí en los 3 cuartos anteriores y en el cuarto posterior de la cresta ilíaca. Ahora, sigo con la inserción abajo. Yo estoy viendo aquí su inserción también en las apófisis costiformes, pero solo se va a insertar en una apófisis costiforme y se va a insertar, dice, en la apófisis costiforme de la quinta lumbar. Entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos a esta altura. Apófisis costiforme de la quinta lumbar, pongo. Apófisis costiforme de la quinta lumbar. Quinta vértebra lumbar. Listo. Ahora, esa es la inserción inferior. Esa es la inserción inferior. Aquí también se ve, ¿no? Miren. 3 cuartos anteriores de la cresta ilíaca, cuarto posterior de la cresta ilíaca, en el tercio lateral del ligamento inguinal y aquí en la apófisis costiforme de la quinta vértebra lumbar. Desde aquí este músculo se va a dividir en 3 tipos de fibras. Fibras posteriores, fibras medias y fibras inferiores. Entonces voy a dividir. Así vamos a hacer. Fibras posteriores, aquí voy a poner fibras posteriores. Aquí voy a poner fibras medias. Fibras medias. Y aquí voy a poner fibras inferiores. Fibras inferiores. Ahora quiero saber dónde se insertan las posteriores, las medias y las inferiores. Vamos a hablar de las fibras posteriores. ¿Dónde se va a insertar? Dice en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Entonces pongo fibras posteriores en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Cartílagos costales. Borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Ahora, eso es nada más. Entonces digo, estas fibras posteriores, estas serían, miren, estas serían las fibras posteriores. Están yendo al borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Ahora, ¿qué pasa con las fibras medias? Están aquí, viniendo a la línea alba también, miren. Estas son las fibras medias. ¿Dónde están viniendo? Aquí a la línea alba. Cuando estas fibras medias llegan a la línea alba, se dividen en 2 hojas. Voy a hacer de otro color. Estas fibras medias, cuando llegan a la línea alba, se dividen en 2 hojas. Una hoja anterior, voy a escribir aquí, hoja anterior. Y aquí voy a escribir hoja posterior. Si hay anterior, tiene que haber posterior. Hoja posterior. ¿Listo? Tengo las 2 hojas en las que se dividen las fibras medias. Entonces, miren, aquí llegan las fibras. Estas fibras aponeuróticas están llegando a la línea alba y cuando llegan, se desdoblan así, en 2 hojas. Una hoja anterior y otra posterior. ¿A quién va a cubrir la hoja anterior? ¿A qué músculo va a envolver la hoja anterior? ¿Y a quién va a envolver la hoja posterior? La hoja anterior, esta, ¿no? Esta, va a abrazar al músculo que esté encima de este músculo. ¿Qué músculo va a estar sobre el oblicuo interno? ¿El transverso, doctora? No, sobre este. El transverso está dentro de... Abdominal. No, Oblicuo externo. el oblicuo externo. Bien, Alba. Entonces, decimos, esta hoja anterior va a abrazar al músculo que esté cubriendo al oblicuo interno. ¿Y quién le va a cubrir al oblicuo interno? El oblicuo externo. Entonces, pongo aquí. Pongo la hoja anterior
envuelve al músculo oblicuo externo. Oblicuo externo. Ahora, la hoja posterior va a abrazar al músculo que esté dentro de este músculo. ¿Qué músculo hemos llevado antes de este? El transverso, doctora. Muy ahora sí. bien, ahora sí, el músculo transverso. Entonces, esas hojas aponeuróticas, esas dos, la anterior y la posterior, van a abrazar a esos músculos. La hoja anterior al músculo oblicuo externo y la hoja posterior al músculo transverso. Listo. Tenemos esas fibras medias que vienen a la línea alba a dividirse en las dos hojas y abrazar esos músculos. Ahora me voy a las fibras inferiores. Y esas fibras inferiores se refieren a estas que se insertan aquí en el pubis, en el tubérculo, en el pecten, en la sínfisis del pubis. A ver, vamos a ver. Estas fibras inferiores ahora van a llegar, dice, igualito, van a llegar al tubérculo del pubis. Miren, están viniendo aquí. Esta eminencia redondeada les he dicho que se llama tubérculo del pubis. Están viniendo las fibras inferiores. Voy a escribir aquí, tubérculo del pubis. Tubérculo del pubis. Ahora, al pecten, miren, al pecten. Entonces voy a poner pecten del pubis. Igualito que el transverso. Igualito que el músculo transverso. Al pecten del pubis y a la sínfisis del pubis. Igualito que el músculo transverso de hace rato. A la sínfisis del pubis. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar en esta inserción? Aquí, en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis, en el pecten del pubis, ¿qué va a pasar? Lo mismo que ha pasado con el oblicuo, con el transverso, perdón. ¿Qué ha pasado con el transverso? Se han unido las fibras aquí. Entonces, miren, aquí en el pecten, en el tubérculo y en la sínfisis, estas fibras de este músculo oblicuo interno se van a unir a las fibras del transverso, del músculo transverso. ¿Y qué van a formar? Ya hemos explicado hace rato. ¿Qué se formaba? La unión del oblicuo interno con el transverso. ¿Qué se llamaba? Tendón conjunto. Muy bien, tendón conjunto. Otra vez estoy repitiendo lo mismo. He dicho en el transverso, he dicho cuando he avanzado transverso, he dicho las fibras que llegan del músculo transverso al tubérculo del pubis, a la sínfisis del pubis y al pecten del pubis, se unen a las fibras del oblicuo interno y forman el tendón conjunto. Ahora estoy hablando oblicuo interno, igualito, el oblicuo interno va a llegar al tubérculo del pubis, a la sínfisis del pubis, al pecten del pubis y se unen al músculo transverso y forman el tendón conjunto. Ahora no solo eso, sigo con la explicación, sigo. Han formado ya el tendón conjunto, se han unido aquí, miren, les voy a unir aquí. Están llegando al pecten, están llegando al tubérculo y están llegando a la sínfisis del pubis a unirse con el transverso y miren, aquí han formado esto que es el tendón conjunto. Esto es el tendón conjunto. Ahora, ¿qué sigue pasando? Porque no queda aquí este músculo. ¿Qué sigue pasando? ¿Qué va a pasar en el caso del hombre? En el caso del varón. Tengo aquí abajo las bolsas escrotales. Aquí, las dos bolsas escrotales y adentro a los testículos, ¿no ve? Ahí están las dos bolsas escrotales. Y aquí adentro están el testículo derecho y el testículo izquierdo. Van a existir algunas fibras de este músculo oblicuo interno que van a descender así, en dirección a las bolsas escrotales, así. Miren, las fibras de este músculo oblicuo interno están descendiendo hacia las bolsas escrotales. Y cuando descienden a las bolsas escrotales forman este otro músculo que se llama músculo cremaster. Músculo cremaster. Cremaster. Así, ahí está. Entonces, repito. Hemos hablado del tendón conjunto, que era la unión de las fibras del músculo oblicuo interno con el transverso. ¿Dónde? En el pecten del pubis, tubérculo del pubis, sínfisis del pubis. Ahora,
estas fibras del músculo oblicuo interno que descienden hacia las bolsas escrotales, miren, hacia las bolsas escrotales, cuando descienden y se unen a estas bolsas escrotales, van a formar un músculo llamado músculo cremaster. Músculo cremaster. Ahora, este músculo cremaster tiene dos fascículos, porque el libro explica aquí directamente al músculo cremaster. Entonces, vamos a hablar de este músculo cremaster, ¿ya? Este músculo cremaster tiene dos fascículos. Lo voy a detallar a este lado de color celeste. Ahora, yo tengo aquí al músculo cremaster y dice que tiene dos fascículos. Un fascículo que va a ir al ligamento inguinal, así, al ligamento inguinal, y el otro va a ir al tubérculo del pubis, así. Entonces, miren, he dibujado este músculo cremaster con sus dos fascículos. Un fascículo está yendo aquí al ligamento inguinal, hemos dicho que esto es el ligamento inguinal, y el otro fascículo está yendo al tubérculo del pubis. El fascículo lateral, voy a escribir de otro color porque no se ve, negro. Este va a ser el fascículo lateral. ¿De quién? Del músculo cremaster. Y este va a ser el fascículo medial. ¿De quién? Del músculo cremaster también. Entonces, cuando en su examen les pregunten, ¿dónde se inserta el fascículo medial del músculo cremaster? ¿Qué van a poner? En el tubérculo del pubis. ¿Dónde se inserta el fascículo lateral del músculo cremaster? En el ligamento inguinal. Ahí está. Entonces, sencillo. Hasta aquí voy a repetir y vamos a terminar con este músculo. A ver. Entonces, tenemos al músculo oblicuo interno. Este músculo parte desde la pelvis al tórax, a la línea media y viene al pubis. Así es, ¿no? Entonces, su inserción es aquí en la pelvis, sube al tórax, viene a la línea alba y termina aquí en la sínfisis del pubis. Su inserción aquí en la pelvis, hemos dicho. Se va a insertar en el tercio lateral del ligamento inguinal. Se va a insertar en el labio interno de la cresta ilíaca. 3/4 anteriores, 1/4 posterior. Y se va a insertar aquí en la apófisis costiforme de la L5. Desde aquí, este músculo se divide en 3 tipos de fibras. Fibras posteriores que van al tórax, fibras medias que vienen a la línea alba y fibras inferiores que vienen aquí al pubis. Las fibras posteriores, aquí está, se va a insertar estas fibras posteriores en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. De los 4 últimos, aquí estoy viendo, en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Las fibras medias vienen a la línea alba y cuando llegan a la línea alba se desdoblan en 2 hojas, hoja anterior, hoja posterior. La hoja anterior va a abrazar al músculo oblicuo externo, la hoja posterior al músculo transverso. Las fibras inferiores vienen al pecten del pubis, al tubérculo del pubis, a la sínfisis del pubis. Y cuando llegan a esta inserción, se van a unir a las fibras del músculo transverso para formar el tendón conjunto. De esta inserción del pecten, tubérculo y sínfisis del pubis, parten fibras que van hacia el músculo, hacia las bolsas escrotales. Y cuando se dirigen y llegan a las bolsas escrotales, forman un músculo famoso que se llama músculo cremaster. Este músculo cremaster tiene 2 fascículos, fascículo lateral y fascículo medial. El fascículo lateral se inserta en el ligamento inguinal. El fascículo medial en el tubérculo del pubis, ¿no? El lateral en el ligamento inguinal y el fascículo medial va a venir aquí al tubérculo. Tubérculo del pubis. Parece difícil, tiene hartas inserciones, pero tienen que hacerse dibujos para aprender.
Miren, estos dibujitos hacían en las clases prácticas. Así este dibujito. Yo les pasaba esta imagen, fotocopia, y les hacía pintar de colores. Miren, aquí yo tengo la inserción del músculo transverso del abdomen. Y todas sus inserciones pintadas de un color amarillo, un color verde, celeste. Aquí tengo las inserciones del músculo oblicuo interno, igual, miren, con todas sus inserciones. Aquí, ¿qué está? El oblicuo externo. Aquí está el oblicuo externo. Miren. Entonces, así van a aprender anatomía, van a aprender haciendo, pintando las inserciones, porque les aseguro que el día de su examen se van a perder. Pero por lo menos habrán copiado pues, el esquema, ¿no ve? Así, este esquema con fibras posteriores, aquí están, las fibras medias y las fibras inferiores, y dónde se inserta cada uno, hoja anterior, hoja posterior, músculo cremastel, ¿no? Ya. Han estudiado voy a borrar. Ahora vamos a ver el oblicuo externo. ¿Han estudiado al músculo oblicuo externo? Sinceramente, la verdad. Porque no me van a entender si yo explico y no han leído. Es largo. Lo oblicuo externo. Sí. Yo estoy haciendo un cuadro, doctora. Yo miré algunas cosas sobre. Ah, estás haciendo un... Si hacemos un cuadro, es mejor para comprender con origen, inserciones, inervaciones y función. Ah, ya. Ya. ¿Alguien ha estudiado al músculo oblicuo externo o no han estudiado? Solamente una leída nomás. Una ley. En una leída, ¿qué se te ha quedado? Del oblicuo externo. ¿Algo o nada? Mucho, doctora. No, Nada, bueno. doctora. Sí, saben, cuando uno lee anatomía una sola vez, nada se queda. 2 veces, más o menos. 3, 4 veces recién se queda algo. Yo, Yo aplico más un método, doctora, que es de medio de las imágenes, o sea, hacerlo así con dibujos y todo. muy bien, ya. Está, miren, la fascia toracolumbar has pintado, ¿no? Qué bien. Bien, así van a aprender a hacer. Muy bien, Julio. Ya, entonces, el día martes voy a terminar avanzando oblicuo externo. No solo oblicuo externo, voy a avanzar, a ver, oblicuo externo. Voy a avanzar los pilares, ligamento inguinal, tracto iliopúbico. Voy a avanzar fascias del abdomen, fascia toracolumbar, vaina de los rectos. Voy a avanzar ligamento interfobiolar. Voy a avanzar hasta ahí el día miércoles. Nos queda todavía harto. El oblicuo externo es largo, es harto. Y si no leen, no me van a comprender. Eso voy a avanzar el día martes con más calma. No quiero dejar a medias este músculo, no me van a entender. El martes avanzo y el jueves van a estar dando microparcial hasta el oblicuo externo, porque el martes termino y el jueves, como hoy día van a estar dando su microparcial en la clase también 18:30, van a dar 30 minutos de microparcial y eso que es mucho, van a hacer 15 preguntitas porque su microparcial vale 15. Su trabajo, el trabajo que han subido a la plataforma vale 10. Y su micro vale 15 y su asistencia 5 puntos. Entonces, el día jueves van a estar dando micro en este horario 30 minutos y voy a avanzar 1 hora. Voy a avanzar arterias. No leen arterias, están perdidos porque su examen más del 50% es arterias y es harto. Voy a avanzar, yo creo que en unas 3 clases arterias. Toda la aorta abdominal voy a hacer en 3 clases. Entonces, por lo menos su examen va a ser hasta arterias. Entonces, tengo que abarcar arterias más. ¿Cuándo está programado su examen teórico? ¿Saben? El 23, doctora. El Día 23. 26, doctora. Ah, ya. 23. Para el 23 falta todavía, ¿no? Falta. Tenemos todavía. ¿Cuántas clases tenemos hasta el 23? Tenemos 1, 2, 3 clases. En 3 clases tengo que terminar aorta abdominal.
Voy a terminar. Tienen que estudiar. Ya, entonces, hoy día vamos a quedar aquí. Aquí vamos a quedar. Y el día martes voy a terminar esto. Y si me alcanza, voy a hacer una breve introducción de la aorta abdominal. Y martes y jueves tendré que terminar. Ya. Ahora, su micro parcial va a ser jueves. ¿Están en parciales? Sí, doctora. Sí, ¿Sí? doctora. Sí, ¿Tiene- doctora. Ya, ¿tienen algo el jueves? ¿Tienen parcial el jueves? ¿O no tienen? Porque si tienen parcial no voy a tomar micro. No pueden estudiar para anato y no pueden estudiar para otra materia. ¿Qué les parece dar micro parcial fin de semana, sábado? Doctora, es mejor, ¿por qué no podemos dar en el fin de semana? ¿Qué dice el resto? ¿Este fin de semana, doctora, o el siguiente? El siguiente. Doctora, Jueves el nomás, 18 doctora. no tenemos nada, así que yo creo que también jueves mejor. Ah, ya. Jueves, doctor, no tenemos nada. Muy bien. No, Es- doctora, tengo... Ahora en el fin de semana. Sí. ¿A quién puede hacer ese fin de semana? Este no, el siguiente. No. Este ¿A no, quién el puede hacer siguiente. lo siguiente? El siguiente. Sí, acho melhor. ¿Qué Vamos a dice? hacer una votación para no ser injusto con todos. Sí, 17. pónganse de 18, acuerdo. doctor. Pónganse de acuerdo. Es mejor que se de regalo los 15 puntos. Se van a poner de acuerdo y me van a avisar el martes para que yo prepare su doctora, micro ¿qué para el horario? jueves. El horario del sábado puede ser en la noche, puede ser a las 7. Ah, no, o a las doctora, 8. entonces podemos hacer en jueves, es mejor, porque el fin de semana no puede en la noche. Ya, Fin de semana no creo, doctora, todos están todos están En la bailando. No. Ya, disfrutando. Doctora, acá en Brasil Están está estudiando, doctora. Estamos solamente estudiando. coronavirus. Yo estoy infectada de coronavirus, no puede bailar nada. ya. Entonces van a dar el próximo jueves en su horario de clases nomás, 30 minutos. Primero va a ser su micro parcial y luego va a ser avance. Ah, no, primero avanzaremos y luego cortamos la clase y dan su micro parcial, ¿ya? Listo. Entonces aquí vamos a quedar y avanzamos. Nos vemos el martes, ¿ya? Nos vemos el martes. Que descansen. Gracias, Está bien. doctora. Chao, chao, Doctora, doctora. gracias. Chao. Doctora, Hasta luego. gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Chao, chao.